Señores, hoy nos visita, lo dije en el opening, diría yo, una verdad realmente. Viene del bravo pueblo, viene de Venezuela, viene precedida de fama como actriz y también de unos acontecimientos que estremecieron su vida, y con la tesis positiva y su estilo de vida logró vencer al cáncer. Y estamos hablando, señores, de Cheyenne Gerardi, que nos visita. Gracias. Esto es increíble, realmente, la historia de esta joven actriz de Radio Caracas. Hasta pertenece a una empresa también legendaria, sí. RCTV de Venezuela. La historia tuya es una historia increíble, porque cuando uno la ve físicamente, la ve caminar, se estremece el piso de América TV. Uno no cree que esta mujer es sobreviviente de cáncer y que estuvo enferma. ¿Cómo lograste salir con esa calidad de imagen? Bueno, yo siempre digo que yo siento que fue una combinación de muchas cosas. O sea, un buen tratamiento, siempre lo digo, yo confié en mi doctor, yo creo en la medicina, la actitud, una buena alimentación, pero definitivamente el estar positivo, el tener una buena actitud, yo creo que eso marca la diferencia. Es el ejemplo, es el mensaje que queremos mandar con este encuentro con Cheyenne, realmente, de que una mente positiva y que el final no es que te digan en una consulta, mira, tienes cáncer. Hay muchas posibilidades de salir manteniendo la mente positiva y no deprimiéndote. A mí me dieron 3 meses de vida inicialmente, porque ya lo tenía en fase 4, ya lo tenía por todo el cuerpo, y pues me quisieron hacer el tratamiento para probar y yo dije, wow, tienes que enfocarte en qué cosas es lo que quieres hacer y cómo te proyectas. Yo siempre digo que creo que es muy importante la manera como te proyectas. Yo me sentía deprimida y sentía esos deseos de morirme. Yo estaba desesperanzada, triste, acababa de pasar por un momento bien difícil en mi vida. Y así mismo dije, no, yo quiero seguir adelante. Y aquí estoy. Pero lo más importante y lo que siempre digo es que no hay nada en mí que no tenga otra persona. O sea, si yo lo pude hacer en un país extranjero, sin conocer a nadie, cualquiera lo puede hacer. Qué lindo mensaje, amigos televidentes. Por eso está invitada hoy esta preciosa venezolana que no tiene un nombre que nos recuerde a los indios Yanomami de su preciosa Venezuela, sino el nombre que tiene es un homenaje a este país, porque es de la famosa tribu de Wyoming, los Cheyenne. Los Cheyenne. ¿Quién te puso así, tu padre o tu mamá? Mi mamá. Nosotros teníamos una serie que pasaban en Venezuela de los indios y ella lo veía, le gustaba mucho el nombre y empezó a investigar sobre la cultura y vio que era una cultura súper avanzada, con unos valores hermosísimos y dijo, este es. Esto que voy a hacer es una licencia histórica con el maestro Arronte, que es una enciclopedia. Arronte, a ver si me puedes hacer algo aborigen, algo de los Cheyenne, de los Sioux, también de los Miccosukee, para bailar con ella, señores, una danza como justificación para verla de pie. Arriba, vámonos, ven acá, preciosa mujer. Tírame, Arronte, algo de los Cheyenne. Ay, ay. Oh my God. Oye, si los Miccosukee te oyen, Arronte. Señores, vamos con un material. Gracias, preciosa. Vamos, ¿qué tú me estás diciendo? Ah, no, lo de Ronnie, sí. Ronnie, señores, ese hombre que posee gran órgano, fue a la calle. Pero fue a la calle, ¿a qué? Fue a South Beach y empezó a recoger firmas porque quiere llevar el nudismo a las playas de South Beach. ¿Qué te parece a ti las playas de nudistas? ¿Has probado alguna vez caminar por ahí? No. ¿Aquí hay playa nudista? Sí, sí, en Hallandale hay una excelente. Me estoy enterando. De verdad que sí. Qué ingenuidad, me da coco esa ingenuidad. Vamos con Rodney.